Pues vamos a empezar. La semana pasada teníamos pendiente hacer la revisión estructurada del artículo de hidroxicloroquina. Entonces, lo que vamos a ir haciendo el día de hoy y entre todos, ir haciendo el análisis de este artículo, identificando si hay o no sesgos. Solo que les voy a pedir, por favor, que apaguen sus micrófonos. Y ahorita, conforme les vaya preguntando, los van prendiendo. Entonces, es importante revisar desde el título. Hidroxicloroquina y acitromicina como tratamiento de COVID-19. Resultado de un estudio abierto, no aleatorizado, y es un ensayo clínico. ¿Qué opinan solo con ver el título? ¿De qué les estaría hablando el título? Lupita, ¿de qué habla el título? De acuerdo al título, ¿podríamos identificar cuál es el estado basal, maniobra y desenlace? No, le faltan datos. Ok, vamos. Bueno, nos dice que es un ensayo clínico Ajá, de hidrocloroquina y acitromicina como tratamiento de COVID-19. ok, hasta ahí. Ajá. Estado basal, Lupita. En este caso, bueno, serían los pacientes con COVID, Ok, pacientes franceses con hasta síntomas ahí. respiratorios. Hasta ahí. Solo tenemos por el título manera de saber que son pacientes que Con COVID. tienen COVID-19, pero no sabemos si son pacientes hospitalizados o no hospitalizados, con enfermedad severa, si son pacientes ambulatorios. Eso con el título no podemos saberlo. ¿Cuál es la maniobra? A partir solo del título. El tratamiento de hidroxicloroquina y acitromicina. Por supuesto. Ahorita les quiero, bueno, vamos a ir analizando por qué esto es tan importante. Entonces, aquí parece que tengo dos maniobras, hidroxicloroquina y acitromicina. Y ahorita lo vamos a ir discutiendo el desenlace. Bueno, es resultado de un ensayo clínico abierto, no aleatorizado. En este caso, bueno, podría ser las complicaciones que se encontraron en el desenlace o inclusive la muerte. ¿Ok? Pero aquí ya estamos haciendo suposiciones, porque en el título no se menciona cuál es el desenlace. No. Solo dice resultados, pero no se dice en qué desenlace. Entonces, no es posible identificar más que la población, y eso a medias, y la maniobra. Ajá. Entonces, esto es importante que ustedes lo tomen en cuenta, porque si ustedes estuvieran haciendo una búsqueda y les interesara evaluar cuáles son el impacto de estos medicamentos en la mortalidad, pues no está incluido en el título. El resultado podría ser mortalidad, pero también podría ser días de estancia intrahospitalaria, disminución en el riesgo de intubación. Entonces, el título con este estudio no nos es suficiente para saber cuál es el desenlace. Entonces, a partir del título no podemos identificar estos tres componentes. Entonces, ya muy probablemente ustedes, si ven este título, pues a lo mejor tendrían que ir a buscar otro artículo, porque lo que ustedes buscan como clínicos probablemente sea algún desenlace final y no un desenlace intermedio. Ajá. Ahora, bueno, pues esto ya lo habíamos discutido. Estado basal son pacientes con COVID leve, con COVID severo, son pacientes ambulatorios, son pacientes hospitalizados y intubados, pero esa parte no queda clara. Son pacientes adultos, son niños, su comportamiento es distinto. Y de acuerdo al título, entonces, pareciera que la maniobra principal es hidroxicloroquina y acitromicina. Y ahorita lo vamos a ir discutiendo, el desenlace, pues no lo tenemos en cuenta. Ajá. Ahora, vamos a ir leyendo y desglosando cada uno de estos aspectos. Esto es importante porque es la justificación del estudio. Y vamos a ver si está justificado o no el uso
de ambos tratamientos. Vamos a ver qué pasa con la justificación. Marco, ¿me podrías por favor ayudar a leer el resumen? Claro que sí. Dice, pues, bueno, fondo, pues, ¿cómo se dice eso? Pues Introducción. trasfondo, vaya. La cloroquina y la hidroxicloroquina se ha encontrado que son eficientes en SARS-CoV-2 y se ha reportado que son eficientes en los pacientes chinos con COVID-19. Evaluamos el rol de la hidroxicloroquina en las cargas virales respiratorias. Ok. ¿Qué opinas, Marco, de este párrafo que nos acabas de leer de introducción? ¿En cuanto a qué, doctora? Pues mira, la verdad es que es un poquito limitado. Digo, yo sé que tampoco me permite hacer como entender el fondo claro, pues, la introducción adecuada sobre lo que se va a hacer. Tengo la impresión que me faltan muchos elementos para entender el fondo de lo que se va a investigar el estudio. O sea, como por qué actúa, bajo qué mecanismos quizás, o qué tengo de evidencia previa para ello. No tengo nada de eso. Este apartado es un apartado que es muy pequeño, dependiendo de la revista. A veces les piden que el resumen no rebase de 300 palabras, en otras revistas 200, 250. Entonces, este apartado tiene que ser muy corto. Pero Ok. aquí aparece la citromicina De hecho, no, y sí está en el estudio. y está en el título. Entonces, de En- pronto, aquí ya no me queda tan claro cuál es el papel o dónde queda la hidroxicloroquina. A veces, por el tiempo, ustedes no van a poner, o para acceder al artículo completo, para decidir a qué artículo le van a dedicar 2 horas de su tiempo, pues a lo mejor van a leer solo el artículo. Y ustedes en esta parte están identificando aquí que el título no coincide con Ujú. esta primera parte. No se habla del papel que tiene la acitromicina. Ahorita vamos a ir viendo por qué. Y bueno, ahora sí, se menciona cuál es el desenlace, la carga viral. Entonces, aquí ya estamos viendo cuál es el desenlace. Dado que somos clínicos, pues ustedes, si dieran el tratamiento, darían el tratamiento para disminuir la carga viral. Desde aquí ustedes van haciendo estas observaciones. Daniel. Sí, y bueno, sí, efectivamente como es la última parte que se hace y ahí te estás tratando de vender tu artículo, pero quizá la palabra eficiente es un poquito tramposa, ¿no? O sea, en ese entonces la hidroxicloroquina tenía como cierta plausibilidad biológica de que podía funcionar, pero eficiente, pues no, es difícil afirmarlo. Y también la carga viral suena súper impactante, ¿no? O sea, son importantes, pues, pero pues como hemos visto a lo largo de estos meses, la verdad es que no sabemos bien cómo interpretar qué quiere decir. Ok, bien, gracias. Por lo pronto, están ustedes identificando que hay un desenlace que no es clínicamente importante. Bueno, no sabemos en realidad si la carga viral tiene impacto o no en la severidad de la enfermedad, en la mortalidad o en algún desenlace clínicamente importante. Por lo tanto, consideramos que este desenlace es un desenlace subrogado o un regulador intermedio. Kingston. Oye, Ivy, y una pregunta. Ahí en la parte donde dice que es eficiente, igual supongo nos está dando una pista de como que el propósito del ensayo clínico como tal, ¿no? O sea, hablando en el sentido de el concepto de eficiencia y eficacia, ¿no? Dentro de un ensayo clínico y que la realidad pues es otra, porque realmente, bueno, vamos a ver más adelante, pero que el diseño no te lleva a demostrar que es eficiente o no. Ok, exacto. Ajá. Entonces, bueno, esto es solo por el resumen. Ajá. Ahora, vamos a... nos vamos a saltar material y métodos. Esto lo vamos a ir analizando más adelante. Kingston, ¿cuál es la conclusión a la que ellos llegan? Pues que ellos ponen que su muestra fue pequeña, sí encontraron que el uso de hidroxicloroquina daba una reducción significativa de la carga viral de COVID, pero siempre y cuando se refuerce con acitromicina, que pues fue lo que no mencionan al inicio y que se toma como una maniobra periférica, pues eso. Ok. Ahora, esto justo es la parte donde vamos
a ir discutiendo. Vamos a ir desglosando cada uno de los elementos del diseño arquitectónico. Pero una parte muy importante es que definamos cuál es la maniobra principal, cuál es la maniobra periférica. En este pequeño, en el abstract, no hay más espacio, no hablan sobre el impacto que tiene la acitromicina. En el documento en extenso tampoco mencionan el efecto a través de qué mecanismos fisiopatológicos podría estar actuando. Tampoco hablan del beneficio esperado del tratamiento. Y eso es necesario para saber la relevancia clínica y para conocer el tamaño de la muestra. Entonces, ¿por qué es tan importante conocer este apartado de material y métodos? Entonces, bueno, fueron pacientes franceses que tenían COVID-19 y a los cuales se les administró hidroxicloroquina, 600 miligramos. Se evaluó la prueba de PCR y dependiendo de la presentación, se agregó la acitromicina al tratamiento. ¿Qué opinan de esta parte? ¿Qué opinan de esa parte? ¿La acitromicina es una maniobra principal o es una maniobra periférica? Olivia. Yo considero que es una maniobra periférica porque, para empezar, no a todas las pacientes se les dio la acitromicina, solamente a algunas que presentaban ciertas características fueron a las que se les dio la acitromicina, pero no a toda la población. Con este apartado del resumen, ¿les queda claro a qué pacientes se les otorgó acitromicina? No. No. ¿Viridiana? Bueno, y es lo que iba a comentar, que justo no especifican a qué paciente se decidió agregar la acitromicina, ni por cuenta leucocitaria o, no sé, imágenes radiográficas sospechosas de una neumonía también por un agente bacteriano. O sea, no especifican esa parte y por eso ahí saca de onda por qué la agregaron en algunos pacientes. O sea, ¿qué criterios tomó el médico para decidir administrarlo o no? Esa parte no está clara. La definición de su variable de desenlace y de su maniobra no está del todo clara. Ajá. Y después, bueno, pues ellos nos dan su conclusión. Esa procuren siempre saltársela en los artículos y ser ustedes los que lleguen a su propia conclusión. Entonces, ahora vamos a ir analizando el diseño arquitectónico. Ajá. ¿Alguien reconoce este diseño arquitectónico? No. ¿No? Si mi memoria no falla, ¿es de Armando o de Daniel? Ah, ya, que sea suyo. ¿No? Ok. De Armando, yo creo. El mío es parecido. Ok. No, pues tampoco es mío. Ok, seguramente ya nadie lo reconoce. Ok. Bueno, en general, aquí parte de lo que teníamos que discutir era esto. Era esto, tenemos que ir identificando si la población es o no susceptible de presentar el desenlace, si el ensamble de la población es adecuado o no es adecuado, y tenemos que ir haciendo la evaluación de los distintos tipos de sesgos. Pero algo que es muy importante es definir la maniobra principal. Si ponemos atención, esto confunde al lector porque en el título se menciona como si fuera una maniobra principal la acitromicina. Pero a lo largo del proyecto, pues se le otorgó solo a 6 participantes, no se les dio desde el inicio del tratamiento. Entonces, aquí tendríamos que considerar si es una maniobra periférica o es parte de la maniobra principal. Esto tiene toda una implicación, porque el cálculo de tamaño de muestra se hace considerando el efecto de la maniobra en el desenlace. ¿Cuál utilizaron para hacer el cálculo? ¿Qué venía descrito? Se utilizó la hidroxicloroquina. Entonces, pareciera que nos quieren mostrar a la acitromicina e hidroxicloroquina como la maniobra principal, pero esto no lo tenían contemplado desde el inicio. Se agregó conforme fue transcurriendo el estudio. Entonces, esto es importante que nosotros lo consideremos porque
Si no lo consideramos, pues nos va a estar dando un sesgo. Ahora, este es de Ned. Ned, ¿nos podrías explicar el diseño arquitectónico con cada uno de los componentes? Sin los sesgos, nada más las características del diseño arquitectónico. Sí, son pacientes con diagnóstico de COVID-19. La demarcación diagnóstica son pacientes que dice ahí que están hospitalizados en 2 hospitales distintos, con diagnóstico de COVID-19 por PCR, por muestra nasofaringea, y la edad incluyeron pacientes, en alguna parte dice como que mayores de 18 años y en otra viene otra edad, en otro apartado, pero entendí que incluyeron solo los mayores de 18 años. Dentro de la estratificación pronóstica, mayores de 18 años, en la clínica que fueran asintomáticos o que tuvieran infección de vías respiratorias altas, infección de vías respiratorias bajas y el estatus, la carga viral. La maniobra yo la puse en el grupo de estudio como el sulfato de hidroxicloroquina 200 miligramos cada 8 horas y el grupo control que ahí incluye que a los 2 pacientes les dieron tratamiento sintomático como paracetamol y eso que no dice tampoco cuánto ni a quiénes, pero eso fue como el tratamiento en general, ¿no? Que tampoco estuvo también controlado. Luego la maniobra periférica fue la acitromicina y el desenlace primario fue la disminución de la carga viral y el secundario, signos como la temperatura, frecuencia respiratoria, mortalidad, hospitalización en los días y efectos adversos de los medicamentos. Ok, bien, Ed, gracias. Entonces, bueno, al final, esta parte es muy importante, el que ustedes definan cada uno con claridad, cada uno de los componentes. Esto es lo que les va a permitir hacer su análisis de sesgo y decidir si es un artículo que pueden utilizar ustedes para la toma de decisiones o lo descartan y buscan algún otro estudio. En cuanto a la edad, por ahí decía una edad mayor a 12 años y no se incluían niños porque los niños parecen tener un mejor pronóstico. Y entonces vamos a pasar al análisis ahora del estado basal. Y es ahí donde lo vamos a ir discutiendo. Listo. Entonces, ¿cuál es el tipo de estudio? Esto estaba muy fácil, recordando la primera clase del propedéutico o de las primeras clases del propedéutico. Patricio, de acuerdo al enfoque metodológico, ¿cuál es el tipo de estudio? De acuerdo al enfoque metodológico, lo intentaban hacer como un grupo de casos y controles. Ok. 2 personas me pusieron que era un estudio de casos y controles. Lupita, ¿tú qué opinas? ¿Es ensayo clínico? ¿Es estudio de casos y controles? ¿Es posible tener un estudio experimental pero que sea de casos y controles? No, yo le voy a que es un ensayo clínico abierto por el tipo de método que ocupan. Ok, bien. Manuel, ¿es posible que sea un ensayo clínico y que a su vez sea un estudio de casos y controles? Sí, no, ¿por qué? ¿Dónde radican las diferencias? Yo no creo, porque los casos y controles tienes que irte hacia atrás en la historia para recuperar la información. Más bien yo siento, y me corrigen si estoy mal, pero lo que yo entendí es evaluar la carga viral a base de hisopados en la faringe. Entonces esto es un seguimiento constante hacia adelante. Entonces yo me quedo con el ensayo clínico. Ok. Patricio. Yo sobre todo aquí lo considero en casos y controles porque la verdad nunca se habla de que tuvieran control ellos sobre lo que estaban, sobre la variable, o sea, y no decidían de manera aleatoria quiénes eran los que iban a recibir un medicamento u otro, sobre todo porque todo el grupo control estaba en otros hospitales y porque aquí no tenían manera de seguir. Entonces prácticamente, a pesar de que era prolectivo, realmente nada más estaba dando un seguimiento, jamás dijeron
bajo qué criterios de inclusión o exclusión iban a decidir quién recibía o no la hidroxicloroquina. En cierto caso podría ser alguna cohorte, pero como están manejando precisamente el grupo de controles que están ajenos al hospital en donde estuvieron haciendo todo esto, sí se puede considerar sobre todo porque considero que fue observacional. Realmente ellos no hicieron ninguna manipulación experimental en la gente, cuando menos de manera de la toma de decisiones sobre qué pacientes lo iban a hacer y qué pacientes no lo iban a tomar. No hubo un consentimiento informado, no hubo un seguimiento de los pacientes, realmente fue meramente observacional el protocolo. Ahorita lo vamos a ir aclarando. Daniel, ¿cuál es tu opinión? Lo pues que, bueno, el contexto es que es un estudio en una época de crisis, ¿no? Esa es una premisa que hay que seguir. Por eso no sigue tan claramente pues, la metodología que debería y está un poquito corriendo. Entonces, sí describen que les dieron consentimiento informado porque parte de los que tomaron como controles fueron quienes rechazaron el tratamiento. Ahora, evidentemente estaban siguiendo a los pacientes que les estaban dando hidroxicloroquina. De la misma manera, los tratantes decidieron agregar la citromicina y el grupo control está metido forzadito, ¿no? Entonces, todos lo hemos hecho en tesis y así de repente, pero están metiendo un grupo control un poco forzado para poder tener un comparador. Y ahí es donde queda un poco chueco, porque al parecer sí tiene algunos pacientes de su centro hospitalario, los que firmaron que no, y los otros los tomaron de otro centro hospitalario como para tener contra qué comparar, ¿no? Entonces sí, es un ensayo clínico abierto donde metieron el grupo control medio a la fuerza, entonces también podría ser como casi control. Creo que la palabra que mete ruido es justo a lo que ellos llaman grupo control. Olivia. Y aquí, desde el ensamble de los dos grupos, fue desigual. Primero porque provenían de diferentes lugares, ¿no? Los que fueron los controles estaban ubicados en el hospital donde realizaron el estudio. Los casos, perdón. Y los controles, como dijo Daniel, fueron los que rechazaron y los que recolectaron de otros hospitales. Segundo, los que fueron los casos fueron los que tenían edades mayores, en promedio 51 años. Los controles eran más jóvenes, eran de aproximadamente 30 años, y desde ahí el ensamble era diferente porque obviamente se va a esperar que la respuesta sea diferente. Ok, bien, Olivia. Y hicieron varias tomas a lo largo del tiempo. Por eso da la impresión de que es más bien un estudio de corte prospectivo, en donde partieron de la maniobra basal, que era pues la población que tenía COVID, y de ahí la siguieron en el tiempo, fueron evaluando la carga viral por día a través del exudado, y vieron que en el día 6, cuáles ya se negativizaban y los que continuaban siendo positivos fueron a los que les agregaron la citromicina. Ok, hasta aquí, Olivia. Vamos a hacer una pausa. Entonces, en cuanto al tipo de estudio, recuerden por qué de pronto nosotros no vamos tan de la mano con el enfoque metodológico. ¿Por qué? El enfoque metodológico nos dice que el ensayo clínico es el mejor, el que más evidencia da. Parte de lo que hace que este estudio sea el mejor es que es un estudio prospectivo, que va ocurriendo en tiempo real, como ya nos lo mencionó Olivia. El investigador va controlando, va decidiendo en cada momento y se hace con anticipación. Esto garantiza una menor cantidad de errores al ser un estudio prospectivo. Es longitudinal, pero ¿por qué a Patricio le hace ruido esta parte? Y ahí fueron dos personas las que consideraron que es un estudio de casos y controles. Por la palabra, ellos utilizan control. El comparador de los pacientes con hidroxicloroquina, ellos le llaman control. Entonces, quizá eso puede ser lo que está haciendo que confundamos el diseño de una investigación. Entonces, el estudio es un ensayo clínico abierto, pero no está aleatorizado.
Esto, por supuesto, que ya desde aquí nos va metiendo distintos tipos de sesgos. Ahora, yo solo quisiera recordar cuál es el estudio de casos y controles. Para el estudio de casos y controles, el desenlace ya ocurrió. Tengo un grupo de pacientes que desarrollaron el desenlace, otro grupo que no desarrolló el desenlace, pero quien lo decide es el investigador. Puede ser en una proporción 1:1, 50% y 50%, o hasta en una relación de 4:1, dependiendo qué tan frecuente o no sea el desenlace. En estos estudios, el investigador se va en el tiempo y revisa el expediente o lo que pasó en esta historia o por interrogatorio y ve el antecedente de exposición. Entonces, en este caso, tenemos un número variable de pacientes que alcanzaron o no el aclaramiento. Entonces, desde ahí, eso nos puede hacer pensar que no es un estudio de casos y controles. Tiene tantos sesgos que a lo mejor si nosotros quisiéramos volver a hacer este estudio en un contexto similar, Daniel dice, es una emergencia, fue una emergencia, nos agarró desprevenidos, no teníamos nada, no había tratamiento y se empezaron a escribir más estudios. Entonces, sin ser tal vez un ensayo clínico, el que pudiéramos hacer una cohorte donde cada médico es el que decide qué tratamiento da, esa podría ser otra manera, pero los investigadores no están administrando un tratamiento. En este caso, la hidroxicloroquina no era parte habitual del tratamiento de estos pacientes, se otorgó de forma específica para este estudio. Esto es lo que lo hace que sea un estudio experimental. Con todos los sesgos que ahorita vamos a discutir, pero eso es lo que lo hace que sea un estudio experimental. No quedó la hidroxicloroquina, la decisión no quedó a mano del médico, el dar hidroxicloroquina o no, se administró a un grupo de pacientes. Lo que sí decidió el médico es que otros tratamientos se iban a dar, paracetamol, esteroides, algún otro antibiótico. Y algo que es muy importante, que esto sería muy trascendente que lo abordaran en la clase de ética, es esto. El grupo de comparación fue aquellos participantes que rechazaron participar en el estudio. ¿Qué opinan de esa parte? Argelia. ¿Tu micrófono? Perdón, yo tenía otra duda. ¿Puedo preguntar? Sí. Claro, contesto. Sí. En la estadística, en el artículo, ellos calculan una eficacia del 50% de la hidroxicloroquina. ¿Eso es válido? O sea, ¿yo podría calcular una eficacia del 50%? O sea, se me hace como... Ya lo vamos a ver. Sí, o sea, como siento que manipularon eso para que les saliera menos muestra. Okay, en vez de decir que es un 80%. O sea, como que no entiendo por qué es válido hacer eso. Es como decir, funciona en el 50%, como puede que sí, puede que no. O lo estoy entendiendo mal. Ahorita lo vamos a ir revisando. Está en diapositivas anteriores. Ajá. Argelia, tú misma. ¿Me puedes dar tu opinión respecto a que los pacientes que rechazaron participar en el estudio fueron los que ellos tomaron como control? ¿Qué opinas? Pues yo creo que, o sea, sí me llamó la atención esa parte, pero coincido con Daniel, o sea, estamos en es una época, pues si tenemos un tratamiento experimental un poco, porque no sabemos cómo va a funcionar, pero tenemos la premisa de que sí va a ser efectivo, pues si alguien acepta o no acepta, me parece válido tomarlos como controles. O sea, no me parece mal. Okay. Armando y después Manuel. Estadísticas de los pacientes que se incluyeron. Y desde el punto de vista ético, me parece que ahí los autores faltaron al derecho de autonomía, ¿no? De los pacientes. O sea, se violó la autonomía de los pacientes, lo cual pues, es un principio ético fundamental, porque si el paciente rechazó participar en el estudio, de todos modos fue incluido de modo, ¿no?, indirecto, ahí por detrás de lo o por lo oscurito, pues, ¿no? O sea, a fin de cuentas, es una conducta que sí creo yo atenta contra
la autonomía del paciente y por ende, pues también es un principio también que atenta contra la no maleficencia. Creo yo que si lo vemos desde los fundamentos éticos, pues sí se faltó a la bioética. Claro. Ajá. Manuel y después Olivia. Digo, lo que ya dijo Armando es evidente. No puedes tú incluir a alguien que rechazó a formar parte de un estudio, porque además tendría que haber firmado un consentimiento informado. Entonces, por obvias razones, en el momento en que dices no participo, pues quedas fuera, ¿no? Por supuesto. ¿Y alguno de ustedes ya le hicieron la prueba PCR, nasofaringea? Marco, ¿y qué opinas? ¿Duele? ¿Por ¿No qué? duele? Duele. ¿Es Es molesta? incómodo. Me lo hicieron 2 veces. Sí, es muy incómodo porque tiene que estar 10 segundos para que supuestamente recoja la suficiente carga. Ujú. Ok. Entonces, ahora consideren que los pacientes que estaban que no aceptaron participar, de todas maneras fueron sometidos a este procedimiento, que no se haría de forma habitual. No les estarían haciendo la prueba diario. Entonces, ellos no quisieron participar, pero terminaron participando. No recibieron el medicamento, pero sí terminaron con maniobras innecesarias, que de no haber estado en este estudio, pues probablemente no se las habrían realizado. Olivia y después Carla. Bueno, aparte de las implicaciones éticas que ya se están mencionando, también el haber tomado como controles ese grupo, de entrada los resultados se van a ver afectados, dado que tenemos criterios de selección para decir, vamos a incluir este tipo de pacientes. Ellos fueron excluidos, quería decir que no contaban o tenían esos criterios de inclusión para el estudio. Entonces ahí la respuesta iba a ser mala. En ese sentido, aparte de los que no incluyeron porque por voluntad no quisieron entrar al estudio, pero otros no es que no quisieran entrar al estudio, es que no cumplían los requisitos para entrar al estudio. Y bueno, tomando en cuenta que estamos en una pandemia, quizás tener otros controles no era tan difícil lograr recaudar pacientes con otras características y no precisamente los que fueron excluidos. Por supuesto. Si ustedes quisieran encontrar un medicamento que pueda ayudar a disminuir, en este caso el aclaramiento viral, ¿para qué escoger a esa población? Podrían haber hecho la aleatorización y elegir al azar el grupo control. No había otra alternativa que ofrecerles. Pero hacerlo de esta manera, pues implica que estemos sometiendo a procedimientos innecesarios a una población que no dio su consentimiento para participar. Carla. Además, parte de los principios que estamos revisando en el consentimiento informado incluye el derecho a la confidencialidad de los pacientes. Si los pacientes no habían aceptado ser parte del estudio, sus datos, y ni siquiera todos los controles eran pacientes que no pertenecían ni siquiera al hospital en donde se estaba llevando a cabo el protocolo. Entonces, eso quiere decir que tuvieron acceso los investigadores a información de pacientes que ni siquiera conocían y estamos rompiendo la confidencialidad. Si los pacientes no habían aceptado, quiere decir que no firmaron el consentimiento informado ni siquiera para que sus datos se dieran a conocer en otros hospitales. Por supuesto. Entonces, esto es muy interesante porque es una emergencia y seguramente lo más importante en una emergencia es cuál es la diferencia entre la investigación y el tratamiento médico. Esa es la parte más importante que aclarar y nos metemos en muchos dilemas éticos como este. Y ahorita que discutamos cuáles son las conclusiones y si ustedes darían el tratamiento o no lo darían, entonces ahí van a mostrar ustedes cuáles son sus argumentos. Entonces, Olivia nos había comentado, la primera parte es el ensamble adecuado o no adecuado de la población. Ellos solitos pusieron que no incluyeron pacientes en edad pediátrica porque tienen un comportamiento distinto. Pero más adelante, los criterios de inclusión mencionan que había niños de 12 años.
de 12 años a más. Aquí lo que tendríamos que identificar es si la población se va a comportar, si tiene probabilidades de presentar el desenlace, si un niño se va a comportar igual que una persona de 85 años, de 75 años, y bien, en este caso que puede estar impactando con el aclaramiento viral. La respuesta inmune va a ser distinta. Entonces, esto nos estaría hablando de esta población toda mezclada puede hacer que haya un ensamble adecuado, como lo comentó Olivia. Ahora, vamos a ir viendo el resto de los sesgos, ¿ok? Primero, pasamos entonces después de que ya identificamos que es un ensamble inadecuado, ¿o hay alguien que opine que el ensamble es adecuado? ¿No? Doctor Sergio. ¿No? Estoy de acuerdo que no estuvo adecuado. Ok, perfecto. Entonces, esa es la primera parte. Ahora pasamos al sesgo de susceptibilidad. Entonces, ya lo han mencionado, lo mencionó Olivia, lo mencionó Patricio. Entonces, ¿hay o no un sesgo de susceptibilidad? ¿Y por qué? ¿En dónde lo identifican? Argelia. En la edad. Para empezar, en el estudio, los pacientes que cayeron en el grupo experimental, la edad era mayor y sabemos que la edad pues, es un factor pronóstico en COVID. Ok. Daniel. Sí, yo encontré dos cosas como muy descaradas al principio. Uno es la edad, porque pues, compararon 13 años contra 60 y tantos, 80, pues está horrible. No tiene mucho sentido. Pero luego, finalmente en el estado basal, los tomaron como los que tomaron hidroxicloroquina contra los que rechazaron o no tomaron. Y ahí hay una pérdida de 6 pacientes del brazo de hidroxicloroquina porque se fueron a la terapia intensiva. Y en vez de seguirlos como por intención de tratamiento, pues, algo similar, los eliminaron del grupo. Entonces, y ahí también entra la parte de ensamble, porque pues desde un principio no quedó claro si iban a hablar de moderados, graves, etcétera. Pero el hecho de que en el estado basal eran pacientes que recibieron hidroxicloroquina y de ahí decidieron quitar 6 porque se fueron a la terapia intensiva, a mí se me hizo lo más como ruidoso de todo, porque finalmente era una muestra chica. Ok, bien. Carla. Me parece que otro de los errores también es el estado clínico basal de los pacientes porque incluyeron asintomáticos y pacientes con infección de vías respiratorias superiores e inferiores, ¿no? Altas y bajas. Y por último también el tiempo de evolución de la enfermedad. No sabemos realmente si los pacientes todos ingresaron desde el primer día de sintomatología. Los asintomáticos, pues me imagino que pues nada más fue por la pura prueba. O también si el paciente ya tenía 7 días de sintomatología, pues todo esto también va a afectar en el desenlace. Entonces, esos son otros 2 sesgos que yo identifico en la susceptibilidad. Ok. Marco. Bueno, yo también creo que no lo he escuchado aún. No hay criterios establecidos para hospitalizar a los pacientes. Esto sobre todo pues también los asintomáticos. Obviamente a esos pacientes, pues ¿cómo los vas a hospitalizar? Pues si son asintomáticos, ¿no? No hay manera de que los puedas seguir, ¿no? Eso también creo que es un error. Ok, bien. ¿Quién había levantado? ¿Viridiana? Sí, yo también contemplé como sesgos de susceptibilidad la edad, si existieron o no comorbilidades o infecciones concomitantes. Digo, la información que tenemos hasta ahora es que tener alguna comorbilidad pues te hace ser un paciente distinto en esta enfermedad. Entonces no contemplaron si eran diabéticos, obesos, hipertensos, o no por lo menos que yo me diera cuenta al leer el artículo. Y no sé si también podríamos tomar como sesgo de susceptibilidad que eran de ciudades distintas. O sea, eran del mismo país, pero en ciudades distintas que no sé si las características, no sé, económicas, socioculturales también puedan ser distintos y den resultados diferentes. Okay. Igual no se tomó en cuenta la gravedad de la enfermedad para decidir qué tratamiento le daban. Bien. Olivia. Yo tengo una duda en cuanto al tamaño de la muestra. Inicialmente, ellos calcularon 24 y 24 pacientes para cada grupo, pero al final, ya con las exclusiones que hicieron, se quedaron con 26 y 16, y después de los 26 excluyeron a los 6 que se fueron a la terapia, y entonces
quedaron armados de los 48 que inicialmente habían estimado, se quedaron con 20 en el grupo experimental y con 16 en el grupo control. Entonces, eso al final los resultados pues también los puede alterar porque además están desiguales y la estimación del tamaño de la muestra es diferente de lo que se estimó a lo que se realizó en sí. Bien, Olivia. Esto es un factor que vamos ahorita, ya lo comentaste, esto corresponde al estado del desenlace y es un sesgo del desenlace. Entonces vamos a acabar ahorita con estado basal y vamos a discutir más adelante tamaño de muestra y desenlace. ¿Quién más había levantado la mano? Manuel. Ratificando nada más lo que dijo Olivia, yo creo que lo más importante es el proceso de aleatorización y el cálculo del tamaño de la muestra, ¿no? Yo creo que son los sesgos, las características más importantes del sesgo de susceptibilidad. Esta parte es muy importante, la había comentado Patricio. En este ensayo clínico no se hizo aleatorización. Si no hay aleatorización, entonces hay distintos estados basales. Y de acuerdo a Feinstein, la definición de sesgo es cuando existe una comparación con distintas características y distintas probabilidades de presentar el desenlace. Entonces, esta es otra característica importante y bueno, pues por supuesto que eso es lo que hace que entre grupos pues no se hayan evaluado ni sepamos el impacto de obesidad, de cardiopatía, de otras comorbilidades, también la edad, el sexo. Vamos a ver qué variables ellos evaluaron y si impactaron o no. Entonces, esto es lo más importante respecto al sesgo de susceptibilidad. ¿Cómo ustedes pueden evaluarlo en los cuadros de resultado? Al final, en el preprint, se incluía el total de los participantes y se incluía paciente por paciente, si presentó o no el desenlace y el resultado de las mediciones de PCR. Entonces, a partir de ahí fue que hicimos la base de datos, hice la base de datos y se pudieron hacer estos cálculos. Ustedes lo que esperarían en el primer cuadro de resultados es observar las características clínicas de los pacientes y que estas características en el estado basal no muestren diferencias. ¿Qué opinan de los valores de P? Aquí lo que nosotros esperaríamos es que todas las variables fueran no significativas. ¿Qué opinan? Vean cómo se comportaron las P's. Y esto es importante porque ellos dicen que los grupos eran similares al inicio del tratamiento. ¿Qué opinan? Y entonces aquí está un primer impacto del tamaño de muestra. ¿Qué opinan? Kingston, has estado muy callado. Aquí ando, Ivy. Pues, como lo habían mencionado ya anteriormente, solo la edad parece ser que sí tiene una diferencia, por lo menos estadísticamente significativa, porque creo que si trazamos con estos números que nos pones aquí, si trazamos como la curva normal, creo que sí se sobreponen ambas edades. Y todo lo demás, pues parece que sí es relativamente comparable, ¿no? Entre ambos grupos. Ok. Aquí hay otro error. Bueno, entonces vean cómo no hay diferencia con sexo. Sexo puede ser una variable que impacta, pero aquí no nos están mostrando ellos el efecto de otras variables que podrían ser importantes, como comorbilidades, como el estado nutricional. Sí se menciona la diferencia de acuerdo o no al estadio clínico y no hay diferencias significativas. Vean, el tiempo de inicio de los síntomas es similar en ambos grupos, pero ¿qué pasa con edad? ¿Por qué la edad te llamó la atención, Viridiana? Porque es que como división por grupos de edad estuvo muy dispareja. Ok. Hay una diferencia de 51 y de 51 a 37. Los pacientes con hidroxicloroquina son pacientes de mayor edad que los pacientes controles. ¿Por qué no salió significativo? Puede ser que aquí en esta variable sí haya influido el tamaño de muestra. Entonces, a pesar de que Viridiana observa esta diferencia, la diferencia no es
estadísticamente significativa. Eso sí puede ser porque el tamaño es muy, muy pequeño. Con un tamaño de muestra mayor, quizá ustedes hubieran observado esa diferencia como estadísticamente significativa. Entonces, el objetivo del primer cuadro de resultados siempre es contrastar las características basales de acuerdo a la maniobra y que ustedes observen que no hay diferencias significativas. Ajá. Pero además, les señalé, ellos dijeron que sus criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 12 años. Los resultados los muestran en media y desviación estándar. 52 más menos 18 y 37 más menos 23. Kingston. Ah, sí, que justo me acabo de dar cuenta de eso, ¿no? Que el 37 tiene un más menos 23. No sé por qué pensé que eran como un 2. Pero, o sea, tan solo ahí ya sabes que está mal resumida la variable. Entonces, también te pones a pensar, pues, ¿qué prueba usaron entonces para comparar esta variable, que seguramente no tiene distribución normal? Entonces, o sea, a lo mejor esto también influye o impacta en el valor de P que ellos reportaron, porque si hicieron le pusieron una prueba que no le tocaba, pues seguramente pueden manipular así la conclusión de ese resultado. Okay. Y también, como dices, o sea, si haces tú la cuenta y le quitas las dos desviaciones, pues por lo menos en el de 37, o sea, imposible, ¿no? O sea, quedaría 37 menos 46, y en el de 51 quedaría 51 menos 36. Entonces, no cuadran las edades. No cuadran sus criterios de inclusión. Entonces, aquí está otro error, el tipo de distribución. Entonces, ellos están mostrando esta variable como una variable de distribución normal, están mostrando la media y la desviación estándar, pero como vimos, 37 menos 46, no habría resultados negativos. Entonces, esta variable debió haberse mostrado con una mediana, con la mediana y no con la media. Entonces, esto es otro error que puede impactar en que ese resultado pueda estar erróneo, porque además la prueba estadística que utilizaron fue TD-Student, cuando en realidad correspondía la prueba U. Manuel. ¿Sí? ¿Mande? Habías levantado la mano. No, perdón. Ok, no. Listo. Bueno, entonces, aquí ellos dicen que no hay diferencias, pero tampoco midieron otras variables que eran importantes. Ajá. Y la edad está mal reportada, tendrían que haber mostrado mediana y rango intercuartil. Y bueno, esto es lo que ya habíamos discutido. Hay niños en el cuadro de resultados, al final del artículo, les da la información de los 36 participantes. Ahí hay un niño de 10 años, uno de 12 y otro 14, cuando sus criterios de inclusión eran claros. No niños menores a 12 años. Entonces ahí violaron ese criterio de inclusión. En general, pues son pacientes adultos. Ajá. Pero, pues ahí está ese error en la inclusión, el haber tenido un paciente de 10 años. Ajá. Después, pasamos al sesgo de ejecución. Creo que este es el más importante, es el que ustedes identificaron primero, que tiene que ver con la citromicina. ¿Por qué les dieron la citromicina a unos pacientes? Porque a otros no. No sabemos qué criterios utilizaron para definir el uso de tratamiento. Dice que eran pacientes con infección de vías respiratorias bajas, pero ¿cómo llegaron al diagnóstico? ¿En qué se basaron? Eso no está plasmado ni contemplado. Entonces, también dice que se usó tratamiento sintomático. ¿Qué tratamiento sintomático? Pudo haber sido algún analgésico, pudo haber sido paracetamol, pero también pudo haber sido que utilizaran algún esteroide y que esto pudiera impactar en el aclaramiento. Entonces, todo esto nos lleva a identificar que hay un sesgo de ejecución, pero el más importante pues es la acitromicina y el que no queda claro a qué grupo de pacientes se administró. ¿Alguna otra cuestión que quieran evaluar dentro de esta parte de sesgo de ejecución? ¿Evaluaron el apego al tratamiento? ¿Hubo manera de evaluar la calidad de la maniobra? Por ahí en algún lado del artículo se menciona en material y métodos que para hidroxicloroquina se midieron las concentraciones séricas, pero no para acitromicina. Entonces, si se mide el apego,
se mide para cada una de las maniobras. Pero ellos solo la evaluaron para hidroxicloroquina. ¿Por qué? Era el medicamento que les interesaba, pero también es el medicamento que de los dos puede tener eventos adversos, alargamiento del QT. Y bueno, pues esa es la importancia de hacer un estudio que no sea abierto, hacer un estudio que sea cegado para evitar esto precisamente, que se hagan mediciones diferenciales entre los distintos grupos de tratamiento. Y bueno, aquí están las características. Los pacientes, de los 16 pacientes control, 20 tuvieron hidroxicloroquina. De estos 20 administraron 6. Y pues esto quedó a criterio médico. Esto no queda claro por qué se administró. Ahora, pasamos al sesgo de detección. Al no haber enmascaramiento, el investigador sabía qué paciente estaba recibiendo hidroxicloroquina, qué paciente estaba recibiendo solo el tratamiento sintomático, cuál recibió la citromicina, y bueno, pues esto puede hacer que haya distintas formas de hacer el diagnóstico. Tan es así que solo se evalúan las concentraciones séricas de hidroxicloroquina. Esto puede hacer que se hagan a lo mejor electrocardiogramas con más frecuencia porque se sabe que este medicamento condiciona un mayor riesgo de probabilidad de alargamiento del QT. Por eso es tan importante que sea un estudio que esté enmascarado. Se llevó a todos los pacientes, se realizó PCR en los mismos momentos, ya nos lo había comentado Olivia, se realizaron diario hasta evaluar el desenlace. El procedimiento, pues pareciera que es el mismo en todos los pacientes. La técnica, esta sí la reportaron bien. Ahí no había alguna dificultad, pero a ustedes les quedó claro cuál era el punto de corte para hablar de aclaramiento viral. Y otro aspecto que no se tomó importante, que no se tomó en cuenta, era la carga viral al inicio del estudio y que eso podría impactar en la respuesta o no al tratamiento. Entonces fue un dato que ellos no tomaron en cuenta y bueno, que podemos evaluar en el sesgo de detección. Y finalmente, ahora sí, esto ya nos lo habían anticipado Olivia y también nos lo había anticipado Daniel. Eran 26 pacientes que recibieron hidroxicloroquina, 16 controles, 6 de los que recibieron hidroxicloroquina se fueron y se fueron porque estuvieron en la UCI. ¿Por qué estuvieron en la UCI? No sabemos por qué estuvieron en la UCI. Si bien no hay un porcentaje de pérdida, ¿cuánto fue? 6%. ¿A qué porcentaje corresponden las pérdidas? ¿A qué porcentaje del total de la población? Eran 26 pacientes con hidroxicloroquina y se perdieron 6. ¿A qué porcentaje de la población corresponde? Más del 20%. Ok. Entonces, están ahí observando que hay un sesgo de transferencia, pero además, cuando ustedes evalúan las pérdidas, tienen que evaluar las pérdidas en los dos grupos. Entonces, pues ahí es claro que se presentaron en los pacientes que tenían hidroxicloroquina. Entonces, bueno, pues ahí está presente el sesgo de transferencia. Y ahora, esto es lo que habían comentado sobre el cálculo de tamaño de muestra. Ellos le estaban apostando a una diferencia altísima. Le estaban apostando a una eficacia del 50%. Por eso es que requieren tan poquito tamaño de muestra. Y aún así, entonces, eficacia del 50%, poder estadístico 85%, el alfa o error tipo 1, 5%, pérdidas 10% y tenían un total de 48 participantes. Al final, en lugar de tener 48 participantes, tuvieron 36 participantes. Tenían menor tamaño de muestra. Esto lo que hace es que puedan tener un error tipo 2. Pero, ¿qué pasó? ¿Cómo se comportaron los resultados? En este caso, ¿habría impacto o no por el menor tamaño de muestra? Probablemente en la tabla 1.5, cuando observamos la presencia de los sesgos, el sesgo de susceptibilidad. Aquí no les llamó la atención algo del desenlace, del efecto de la maniobra sobre el desenlace. Esta es una maniobra claramente maravillosa.
50%. Cuando revisaron en el primer semestre el tema de relevancia clínica o justificación, hablamos de que una maniobra para ser clínicamente relevante requiere un efecto del 10%. Del 10% o mayor. Aquí es del 50%. Es una diferencia que es muy importante. Pero tienen que considerar cuál es el desenlace, aclaramiento viral. Hasta este momento, bueno, pues parece que ha habido algunos casos de recurrencia o recurrencia de la enfermedad o de reinfección. Entonces, pues vean lo incierto de este desenlace subrogado o intermedio. Por eso es tan importante elegir mejor algún desenlace que sea clínicamente importante. Ahora bien, bueno, ya vieron ustedes que la prueba TED-Student estaba mal elegida para la variable edad porque tenía comportamiento de libre distribución. Ahora vamos a ver los resultados. Para que aquí, Viridiana, por favor, ¿de cuánto es la diferencia que ellos encontraron? Tenemos pacientes que tienen hidroxicloroquina, pacientes control, aclaramiento al día 6, los pacientes que no tuvieron aclaramiento y los riesgos relativos. ¿Qué opinas? ¿De cuánto fue la diferencia en el tratamiento para el desenlace? Pues en porcentaje fue mucha, ¿no? Fue 50%. Entonces, de 68 a 18, ¿de cuánto fue su diferencia? 50.2. ¿Ok? Y ahora, cuando ustedes ven el riesgo relativo, este riesgo relativo es de 3.7. El intervalo de confianza va de 1.03 a 13. Entonces, ¿es útil o no la hidroxicloroquina para el aclaramiento viral en pacientes con COVID? Pues aparentemente por la P, sí, pero el intervalo de confianza está muy amplio. Ok, es amplio. Aquí tiene que ver. ¿Rebasa la unidad también? Ok. Aquí hay 2 pacientes que tuvieron aclaramiento viral en el grupo control. Entonces, este pequeño tamaño de muestra es lo que hace que este intervalo de confianza pueda ser tan amplio. Pero, ¿qué pasa, Viridiana, cuando ahora observamos el aclaramiento viral en los pacientes con hidroxicloroquina? ¿Hay algo que les llama la atención aquí? Hidroxicloroquina más acitromicina. La diferencia es mayor, ¿no? 62.5. Ok. Aquí, en este grupo, el 100% de los pacientes que recibieron acitromicina e hidroxicloroquina alcanzó el desenlace. Tuvo aclaramiento viral, 100%. Los pacientes del grupo control, 37.5. Aquí, en este grupo, no hubo pacientes sin aclaramiento viral. Su intervalo de confianza, ahora sí, aquí no podemos decir que está muy amplio, 3.6 y va de 1.5 a 4.4. Pero, ¿qué pasa? El número de pacientes es muy poquito. Claro, y que estaba todo sesgado desde el inicio, ¿no? Ya vieron el sesgo de ejecución, el sesgo de susceptibilidad pronóstica, el sesgo de detección, el sesgo de transferencia. Entonces, es aquí donde ustedes como clínicos ponderan. Entonces, de pronto hay tan pocos pacientes en el grupo de acitromicina, e hidroxicloroquina. Cuando ustedes calculan los ORs, lo que hacen son productos cruzados, tablas de 2x2. ¿Y qué pasa si en alguna casilla tienen 0? De pronto no pueden calcular los OR. Entonces, el tamaño de muestra para calcular OR es muy pequeño, no lo permite el programa. No se podían hacer más análisis. El tamaño de muestra no permitía evaluar otras variables. Otra variable como edad. Vean cómo se comportaba el intervalo de confianza. Con los riesgos relativos parecía estar más estable, pero vean ahora cuando al modelo multivariado metemos otra variable que es edad. No es significativa la variable edad y vean el comportamiento de hidroxicloroquina. Esto querría decir, si se acuerdan cómo se interpreta, el riesgo basal es 1.
algunos pacientes están cerca del 1.79 y otros pacientes tienen un riesgo de 127. Parece lógico. Ahí es donde estamos viendo el efecto del tamaño de muestra en lo amplio de los intervalos de confianza. No es posible evaluar otras variables porque falta tamaño de muestra, no sabemos el impacto, pareciera que el impacto, que la variable edad no está impactando, pero en realidad ahí puede ser el tamaño de muestra. No tenemos tamaño de muestra para hacer más análisis, no tenemos comorbilidades, no tenemos manera de averiguar si impactó o no la carga viral al inicio del estudio, si impactó la severidad de la enfermedad. El tamaño de muestra no es suficiente. Entonces, ¿por qué les pongo esto? Porque en su proyecto tienen que evaluar todas las variables que están influyendo y no solo la maniobra. Sí, a la que le van a apostar es a la maniobra, pero una vez controlado el efecto del resto de variables. No podemos tener un pensamiento unicausal y considerar que lo único que va a impactar es la maniobra. Entonces, para que esto lo consideren. Ahora, tenemos poquito tiempo, unos 10 minutos para empezar con Rodolfo. Ahora vamos a sus conclusiones. Patricio, ¿cuál es tu conclusión? ¿Das o no das hidroxicloroquina más acitromicina? Ya voy. Yo aquí era difícil porque, o sea, no sé si el ejercicio era solamente en base a este estudio o en lo que ya se conoce a fondo de la enfermedad y del medicamento. O qué es lo que tenemos que tomar en cuenta, porque si es en retrospectiva, pues no doy. Este estudio, imagina que este estudio se llevó a cabo, terminó más o menos el 16 de marzo. Imagina que es 1 de abril. ¿Qué haces? Digo, y tomando en cuenta lo que pasaba justamente en febrero, marzo, aquí también en la Ciudad de México, con la poca información que se tenía, ves un estudio como este que está evidentemente mal hecho y con muchísimos sesgos y con muchísimas cosas, pero a pesar de lo que, por ejemplo, lo que decía Daniel de las personas que se fueron a la terapia intensiva, realmente no menciona como si hubieran tenido algún efecto contraproducente importante a final de cuentas, ¿no? Entonces, si todavía estamos hablando de una etapa, de una enfermedad nueva, de una enfermedad en la que estaba basándonos en la poca información que se tenía, pues lo más seguro es que sí hubiera dado los medicamentos hidroxicloroquina y acitromicina. Nunca nos quedaron a deber los desenlaces. Nunca nos mostraron otros desenlaces como mortalidad, no nos mostraron eventos adversos, no mostraron el efecto en otros indicadores clínicos. Nunca se muestra en ninguna parte del artículo. Entonces, bueno, Patricio dice que en ese momento hubiera dado el tratamiento. Digo, yo como ortopedista, ¿no? Lo más seguro es que lo hubiera referido a otro médico. Manuel te apoya. Ok. Viridiana, ¿dónde estás? Ya no te veo. Ya te vi. ¿Sí? Si yo hubiera entendido el artículo como lo entiendo ahora, no lo hubiera administrado. Pero sinceramente yo en abril no hubiera interpretado todo lo que interpretamos ahorita. Y después de las clases del diplomado y todo. Entonces, yo creo que el 1 de abril yo sí lo hubiera utilizado. Y ahorita ya entendiendo el artículo, pues no, definitivamente sí hubo demasiados sesgos. Y además, pues sí, en el desenlace siempre me quedó duda cómo ellos definieron realmente el evento de interés, porque en algunos apartados del artículo ponen, o sea, manejan términos distintos. En uno ponen reducción significativa de la carga viral, en otro desaparición de la carga viral, en otro eliminación del virus al día 6. Entonces yo creo que son conceptos diferentes, que no, pues no, o sea, analizando ya, desmenuzando el artículo, actualmente no le daría importancia a la hidroxicloroquina más acitromicina. Bien. Manuel. Conclusión. A ver, yo creo que hay que empezar por lo básico. La falta de mucha información hace dudar en los probables resultados que están presentando. Y eso lo acabamos de discutir desde el título del artículo. Yo no hubiera dado los medicamentos porque no es tan claro la situación. Es como si yo quisiera
curar osteoporosis con un fijador de calcio y complementar con diacereína. Pues si le fue bien, qué padre, si no, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta que incluso me surge ahorita en este momento es, ¿qué tan válido es la realización de estos estudios y la publicación de los mismos? O sea, ¿qué revista se atreve a hacer la publicación de un artículo donde sus revisores también lo leyeron al vaporazo y le dijeron, espérame tantito, esto no es publicable? Pero bueno, ya está, ¿no? Encontramos el artículo inclusive en la versión impresa. La final, así es. Sí, entonces yo no lo hubiera dado. Ok, bien. Marco. Bueno, pues como experiencia, yo sé que eso no es válido en esta maestría. El problema es que sí se dio. El problema es que como trabajador de hospital COVID, sí lo dimos por lo menos yo creo un par de meses. Y pues obviamente no supimos, ni hicimos seguimiento de qué fue lo que sucedió con todos los pacientes que se nos murieron. No supimos si fue por otra cosa que no se evaluó aquí, por ejemplo, el paciente que fue a terapia intensiva, que, ok, disminuye la carga viral, pero por ejemplo, yo he traqueostomizado pacientes que tienen RT-PCR negativas y está ya jodidísimo por todo lo que le hizo la enfermedad. Entonces, ahí es donde no tiene aplicación, porque ahora ya me puedo dar cuenta que, pues, no importa que no tengas carga viral, o sea, la enfermedad es terrible. Puede que en un ratito tengas una carga enorme, te destruye por todos lados, y aunque ya sea negativa, pues ya dejó todo su desastre, ¿no? Así es. Y entonces esta PCR, pero algunos artículos mostraron que era mejor el resultado del ATAC, y ellos evaluaron aclaramiento. Ned. No, iba a comentar justo lo mismo, digo, no tengo tanta experiencia clínica y creo que estoy muy ajena a este tema del COVID, pero lo que siempre me quedó la duda leyendo el artículo es como que qué relevancia clínica tiene, o sea, en realidad, cómo les fue a los pacientes clínicamente, que más bien eso hubiera sido como el desenlace ideal, ¿no? De que cómo les fue clínicamente a ellos y no tanto con números de carga viral o no, porque en realidad como que ya no entendí bien. Entonces, por eso tampoco lo hubiera dado. Y esto es justo lo que acaba de decir Marco, desde el contexto clínico. Tengo pacientes que se les tuvo que hacer traqueostomía, pacientes que se intubaron y siempre tuvieron PCR negativa. Entonces, ¿cuál es la utilidad de este estudio? Es un desenlace intermedio, no sabemos en realidad cómo les fue, no sabemos los eventos adversos, no sabemos si esta dosis alta de hidroxicloroquina va a impactar, uno, en el alargamiento del QT, pero también en el ojo. Entonces, no sabemos en realidad cómo les fue a estos pacientes. Por lo que, esta es la importancia de que ustedes evalúen. Uno, cuando estén haciendo su justificación, que vayan viendo que todo coincida, que tomen en cuenta todas las variables potencialmente confusoras, las variables modificadoras de la enfermedad, que vayan haciendo que combine el título con su objetivo, con su pregunta, con su hipótesis, con su tamaño de muestra. Si ustedes logran en el tamaño de muestra identifican que un artículo tiene un efecto de 50% como este, y otro artículo con un tamaño de muestra más grande tiene un efecto de 10%, no le van a estar apostando al de 50%. Tienen que elegir y tienen que ser claros en definir el desenlace. Ahora, todo esto tienen que transpolarlo a sus diseños arquitectónicos, que de pronto al leerlos no me quedaba tan claro qué es lo que cada uno quiere evaluar. Entonces, es importante que ustedes lo vayan contemplando. Si ustedes tuvieran que decidir en este momento si dan hidroxicloroquina o no la dan, pues este no es el artículo de elección. Es una responsabilidad compartida entre la persona que está leyendo el artículo, quien lo escribió, pero también los editores de la revista y los lectores. Esa es la importancia de las cartas al editor. Y bueno, pues tenemos ahí lo que sucedió con la corriente antivacunas, tenemos casos de sarampión, y todo por un estudio que está mal fundamentado. Por eso, para mí era tan importante empezar con ustedes antes de seminario con estos temas. Nos falta que evaluemos la siguiente clase, el tema de justificación, y que analicemos sus diseños arquitectónicos, previo al inicio de la clase. Entonces, para la siguiente semana van a hacer la justificación de su estudio. Yo les sugiero, me van a poner el diseño arquitectónico, la pregunta de investigación y la justificación.
con los elementos que debe contener de acuerdo al artículo que está en la Gaceta de México. Ahorita les comparto el nombre del artículo para que lo descarguen y esto es lo que vamos a analizar. Entonces, en su presentación deben ir incluyendo la justificación. Esto les va a llevar mucho tiempo, no va a ser tarea sencilla, creo que es la parte más difícil. Tienen que ponerle números, no se vale que me digan que es una enfermedad muy importante, no adjetivos calificativos, relevancia del estado basal, maniobra y desenlace. Me tienen que dar los elementos para saber de cuánto va a ser su tamaño de muestra y la diferencia o el tamaño del efecto, con sus respectivas referencias bibliográficas. Si tienen que apoyarse de cuadros de resultados del artículo, háganlo, eso nos va a permitir conocer o entender más a fondo sus resultados. Entonces, seguramente para la siguiente semana, pues vamos a ver la parte teórica. Es un momento para externar sus dudas y para que me den a mí oportunidad de revisar el diseño arquitectónico y el avance en la justificación. Seguramente en 15 días es cuando vamos a estar, o ustedes van a estar presentando su tema. Entonces, la siguiente tarea, pues la van a poder seguir modificando de acuerdo a lo que revisemos en clase, ¿sale? Y al azar vamos a elegir quién presenta. La justificación en PowerPoint y debe estar descrito cada uno de los elementos. ¿Dudas hasta aquí? ¿Me puedo volver a repetir los elementos que debe de contener la justificación? Por lo menos debe tener relevancia del estado basal, maniobra y desenlace. Y tienen que mencionar cuál es el impacto que ustedes esperan de la maniobra en el desenlace. En este artículo vimos que era de 50%. En su maniobra, ¿de cuánto es? ¿De 5%, de 10%? ¿Una diferencia de 5 milímetros de mercurio? Y bueno, tienen que mostrarnos el contexto. ¿Cuál es el vacío del conocimiento o la necesidad de plantearse su estudio? Sí, gracias. Perfecto. Bueno, chicos, pues los dejo para la clase con Rodolfo y nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho.